Bueno, mira, empezamos el martes o el miércoles, no me acuerdo ahora cuál fue el primer entrenamiento de la semana. Miércoles, ¿no? Sí. Y creo que hicimos uno de los mejores entrenamientos +2 de todo el año, con todos los que no jugaron con una actitud impresionante, con una voluntad increíble. Bueno, estuvimos hablando de que todavía queda mucho, de que jugadores como Alex Pastor, que hace 5 o 6 jornadas pues decían, joder, vaya temporada, ¿qué tal? Y ahora resulta que es el más feliz del mundo porque viene jugando y viene haciéndolo bien. Ya saben que tienen que estar todos preparados, me lo demuestran además cada día. Como digo, el miércoles hicimos un entrenamiento espectacular. Incluso ha habido algún rocecillo durante la semana de alguna entrada de alguno a otro, y eso es bueno porque eso es señal de que estamos todos vivos, de que todos queremos competir, de que todos queremos jugar, y bueno, y esto es un poco pues lo que luego nos lleva pues a eso, a competir como estamos compitiendo en todos los escenarios, ante cualquier rival, fuera de casa, en casa, y que encima pues bueno, con esos ese pasito adelante que hemos dado en los matices, pues que encima nos permita sacar más puntos, ¿no? Bueno, nos encontramos muy bien, nos sentimos muy fuertes, mañana tenemos muchas ganas de que llegue el partido y bueno, y queremos hacer otro gran partido e intentar continuar con esta buena línea. Recuerdo un partido de Eda que fue bastante igualado, que al final se acabó decidiendo por esa expulsión de Martín. No sé qué tipo de partido te esperas mañana. Bueno, es verdad que quizás el Huesca, que tiene muy claro a lo que juega siempre, en casa suele ser un poco más agresivo que fuera. Bueno, pero estamos preparados para cualquier cosa. Quizás se dé un partido de un poco más de repliegue de ellos, porque bueno, al final entiendo que quizás muchas veces no es lo que quieran los rivales, ¿no? Como el último, el Málaga, que veníamos diciendo que era un equipo valiente, agresivo, y creo que durante mucho tiempo fuimos capaces de meterle atrás, ¿no? Entonces, bueno, estamos preparados para eso, para lo que puede pasar después de eso en pérdidas, en detalles puntuales, para que en momentos determinados sean también un equipo agresivo, como lo pudieron ser en la ida. Bueno, creo que en la ida hicimos un buen partido, creo que ahora estamos mucho mejor que cuando estábamos que cuando afrontamos aquel partido. Encima estamos en casa, y bueno, preparado, como solemos decir, para todo. Puede ser que seamos dominadores, puede ser que se dé mucho, o que sea muy importante la fase ofensiva, pero como dijimos, por ejemplo, hace 2 partidos aquí en casa contra el Ibiza, ¿no? Lo ofensivo va a ser muy importante, pero ese porcentaje pequeño de detalles de las transiciones, de cuándo tengo que hacer falta, cuándo no, cuando una vigilancia, un saque de banda, un duelo, una segunda acción, pues al final ya sabemos que son también muy importantes. Entonces necesitamos un partido muy bueno, estamos preparados y eso, preparados para cualquier versión del rival. En este sentido, sobre el Huesca, creo que llevan desde octubre sin ganar fuera. No sé si eso crees que les hace aún más peligroso. Bueno, llevan desde octubre sin ganar fuera. Ahora me decía Jaume, creo que también desde enero así sin perder. Bueno, y encima vienen una buena racha. Es verdad que perdieron hace no mucho contra Alavés allí en su casa, pero es un equipo que está haciéndolo muy bien, que se sienten fuertes, que está ahí, bueno, en una posición parecida a la nuestra, y que lo primero que queremos, desde luego, como dijo ayer el Cuco, es confirmar esa salvación. Pero bueno, nos encontramos, creo que los dos equipos, en un buen momento, que queremos más, que queremos mirar para arriba, y bueno, y ese optimismo y ese buen momento, pues seguro que les hace
que les hace muy peligrosos, ¿no? Aparte de sin ninguna duda lo que he dicho antes. Primero, que tienen muy claro lo que hacen, y segundo, que tienen muy buenos jugadores. Em volia preguntar una mica per aquestes porteries a zero, no?, que esteu tenint aquests últims partits. No sé una mica quina explicació li dona, si el fet de repetir més o menys l'esquema en línia defensiva o que els jugadors tenen més confiança. Bueno, yo creo que es un trabajo de todos, lo he dicho muchas veces. De hecho, ahora, por ejemplo, que hemos estado viendo cosas del otro día del Alavés, la primera parte que fuimos en defensa más agresivos y más valientes nos generaron mucho menos que en la segunda, que ya quisimos un poco protegernos un poco más. Entonces nosotros, tanto en ataque como en defensa, lo tenemos que basar todo en la valentía. Y en el caso defensivo, pues es importantísimo cómo presionen los delanteros, cómo sepamos orientarles, llevarles donde nos interesa, controlar cuando ellos puedan combinar, controlar cuando jueguen en largo, ser capaces de ganar segundas acciones, defender el área bien, como creo que lo estamos haciendo ahora, mejor que por ejemplo hace 2-3 meses. Bueno, lo mismo que en ataque empieza por el portero, en defensa empieza por el delantero, y en ese sentido, pues bueno, es claramente mérito de todos, y de haber subido también, tanto colectivamente como individualmente, pues ese puntito de ser ganadores muchas veces en esas acciones, segundas jugadas, duelos, marcas. A principio de temporada hablamos mucho del balón parado, sobre todo en contra, y vemos que estas últimas semanas el equipo está generando también mucho en ataque. No sé cómo lo explicas también en este punto de madurez que está adquiriendo el equipo que vienes comentando en las últimas semanas. Sí, bueno, pues eso. Al final creo que llevamos 2 años y pico trabajando. Creo que siempre digo que el partido entre el Lleida que jugamos, que fue el que nos sirvió para clasificarnos para el playoff y asegurar la primera ref, y el siguiente que fue ya de playoff con Ibiza, fue un poco el punto de inflexión en el que empezamos a consolidar realmente a nivel de juego el equipo que queríamos ser. Desde entonces 2 años de insistir, de pulir muchas cosas, y en eso creo que bueno, pues lo hacemos muy bien y estoy muy contento tanto en ataque como en defensa, pero luego ya sabemos que el fútbol no gana siempre el que a priori puede hacer más cosas o el que a priori puede parecer que es mejor, ¿no? Que hay muchas acciones que son determinantes. Bueno, ahí también quizá desde el cuerpo técnico le hemos puesto un poco más de voluntad, le hemos puesto más el foco, los jugadores también se están responsabilizando más. Es muy importante que el balón parado ofensivo lo entendamos igual que entendemos el juego, y ahí creo que en eso los jugadores lo están integrando y lo están asumiendo cada vez mejor, y bueno, pues la verdad que nos sentimos también fuertes. Creo que tenemos alternativas, creo que estamos haciendo peligro tanto en corners como en faltas laterales, incluso en alguna falta frontal como la de Cartagena y demás. Bueno, pues también un poco el punto ese del equipo que está ahora de confianza, pues que también te hace pues estar más preciso en todo eso. Por Cristos y Dani, no sé cómo están, si están preparados para mañana. Sí. ¿El resto, todos bien? Sí, todos bien. Bomba va con el juvenil, los demás, vuelve Dani, vuelve Cristos, y bien. La verdad que Cristos era una pequeña cosita en la rodilla que si hubiésemos querido forzarlo podía haber estado en Vitoria. Él de hecho quería haber estado, entendimos que era lo mejor así. Ha entrenado toda la semana con total normalidad. Dani también está bien, es de esos además que ahora, bueno, pues la desgracia de haber tenido lesiones le hace estar también fresco, le hace estar con ganas, se le ve agresivo, se le ve preparado.
también bastante fino con el balón, así que muy buenas noticias. Bueno, a la espera un poco de Pecha, a ver si ya la semana que viene lo tenemos, y bueno, y la evolución de Martí Vila que va muy bien, así que bueno, en ese sentido importante, porque bueno, un año más creo que estamos teniendo bastante pocas lesiones. Trabajo, agradecer a todos, todo el staff, el trabajo que está haciendo para poder que esto sea así, y que eso nos permita, pues eso, contar con todos, contar con la mayoría a gran nivel, y que eso suba el equipo, el nivel de todo el equipo.